Bienvenidos y bienvenidas, alumnos de segundo medio, a la unidad 1, cinemática, en donde estudiaremos algunas formas de modelar el movimiento de objetos. La primera parte de esta unidad de cinemática corresponde a la descripción del movimiento, es decir, qué magnitudes físicas vamos a utilizar para poder definir y caracterizar el movimiento de diferentes cuerpos. ¿Cómo se describe el movimiento? Debemos distinguir dos diferentes conceptos que se pueden confundir entre sí, que son el sistema de referencia o coordenadas y el marco de referencia. El sistema de referencia o coordenadas es un sistema que usaremos para identificar la posición de un objeto. Puede ser un eje si el movimiento va a ser solo en una dirección o en una línea, o un plano cartesiano si va a ser en dos dimensiones, o un espacio cartesiano si se va a mover libremente por el espacio. Por ejemplo, aquí se muestra un eje o una línea numérica donde hay dos objetos que están en distintas posiciones. Está la botella, que está en 30 centímetros, y está el reloj de arena, que está en menos 30 centímetros. El marco de referencia es dado un sistema donde yo coloco este sistema para poder observar, es decir, donde va a estar el punto cero que nosotros vamos a considerar origen. Diferentes observadores en diferentes posiciones son marcos de referencia distintos. Por ejemplo, aquí hay un espacio cartesiano porque tenemos eje X, Y y Z en una posición y va a ser el sistema S. Pero una persona que va dentro de este autobús es el sistema S', que se mueve porque lleva una velocidad con respecto al sistema S. Por lo tanto, van a describir los objetos que vean con diferentes posiciones. Preguntas. ¿Qué tipo de sistema de coordenadas sería conveniente usar para describir las siguientes situaciones? El vuelo errático de una mosca. Una mosca se debe mover en 3 dimensiones, por lo tanto lo que necesitaríamos sería un espacio cartesiano. El movimiento de un caracol sobre la hoja de una planta. Aunque la hoja esté curva, la podemos dibujar en 2 dimensiones, ya que el caracol solo se puede mover en la superficie de la hoja. No puede ni subir ni bajar porque los caracoles no pueden saltar, así que solo se va a mover en 2 dimensiones. Y por último, el movimiento de un envase de jugo sobre la cinta transportadora de la caja de un supermercado. Bien, esa es la caja y esta es la cinta transportadora. Y ahí está el envase de jugo. La cinta transportadora solo puede mover hacia adelante o hacia atrás, según como la cajera lo permita, ¿verdad? Así que sería una sola dimensión. Vamos a hacer un ejercicio donde tenemos un plano cartesiano donde se presentan 5 personas. Las personas son Alberto, Bárbara, Claudio, Diego y nosotros que somos Orlando. Según nuestra posición, nosotros observamos a Alberto y Diego. A Alberto lo observamos en la posición 2,3 y a Diego lo observamos en la posición 3,-1. Ahora, si cambiamos de marco de referencia y ponemos ahora un sistema de coordenadas donde está Bárbara, ¿cuáles serán las nuevas posiciones de Alberto y Diego? Vamos a ubicar a Bárbara aquí y ahora Bárbara es nuestro nuevo 0, 0. Por lo tanto, la nueva coordenada para Alberto es 4,0 y Diego tiene como nueva coordenada el 5, -4. Dos marcos de referencia en lugares diferentes describen posiciones diferentes para los mismos objetos. Y no significa que Alberto y Diego en este caso se hayan movido, sino que simplemente los estamos observando desde 2 lugares diferentes. Cuando decimos que el movimiento es relativo, nos referimos a esto, a que 2 personas o 2 marcos de referencia pueden observar un mismo fenómeno
y entregar diferentes datos. Vamos a comenzar con la unidad de cinemática donde estudiaremos el movimiento. La primera pregunta es, ¿cómo puedo saber cuando un objeto está en movimiento? La primera gran propiedad del movimiento es que es relativo y depende de dónde nosotros estemos observando, si somos nosotros los que nos movemos o es el resto el que se mueve. Además, para poder estudiar el movimiento, lo que vamos a hacer es fijar un marco de referencia, que es desde donde vamos a comenzar a observar, con un sistema de referencia, que es una herramienta matemática que nos va a poder permitir asignar la posición de un objeto en función del tiempo. Por ejemplo, ahora tenemos el erizo que está en la posición 0. Este 0 significa que es el marco de referencia, es desde donde van a partir nuestras observaciones. Hacia la derecha del 0 tenemos los valores positivos de este eje X y hacia la izquierda del 0 tenemos los valores negativos. Cada línea representa 1 metro de distancia. El sistema de referencia en este caso es una recta numérica, porque el erizo solo se va a mover hacia adelante o hacia atrás, es decir, en una línea, y por lo tanto solo necesitamos una dimensión. El primer movimiento que hará el erizo es ir hasta la posición 2 metros. Ahora que el erizo se ha movido, podemos distinguir una posición 2 o una posición final, cuyo valor va a ser 2 metros. El concepto de trayectoria. La trayectoria es el recorrido que hace un objeto en movimiento. En el caso de nuestro amigo el erizo, que pasó de la posición 0 a la posición 2, el movimiento que hizo, si yo sigo el centro del erizo, fue una línea recta. Si observamos el lanzamiento de un balón y capturamos la posición cada cierto intervalo de tiempo, podemos ver que en este caso la curva es una parábola, que está simbolizado aquí con estas flechitas amarillas. Y en el caso de este avioncito de papel, la trayectoria es este rastro que queda dibujado para simbolizar que el avioncito dio una vuelta en el aire. La distancia recorrida es la magnitud física que nosotros vamos a tomar porque es la que podemos medir y corresponde a la distancia que esta trayectoria tiene. En el caso de nuestro amigo el erizo, él pasaba de 0 metros a 2 metros. Por lo tanto, la distancia recorrida es 2 metros. La distancia, además, es una magnitud escalar. ¿Qué quiere decir esto? Las magnitudes escalares son aquellas magnitudes que son numéricas y no son representadas con una figura geométrica como las magnitudes vectoriales que veremos a continuación. Por lo tanto, una magnitud escalar es simplemente una magnitud física que está representada por una cantidad numérica. Y en la mayoría de los casos, esta cantidad es positiva. Por ejemplo, en un automóvil, cuando tenemos el dispositivo que mide el kilometraje del automóvil, este siempre añade la distancia, no importa si el auto va hacia adelante o va hacia atrás o si dio la vuelta en U, porque lo importante es saber los pasos o los metros o kilómetros que el auto recorre. Por eso la distancia recorrida, en este caso, siempre va a ser una magnitud positiva. Vamos a ver otro video a continuación para ver si la trayectoria es también relativa dependiendo del marco de referencia. En esta demostración, un carrito rodará por una pista a velocidad constante. Cuando el carro llegue a este punto, disparará una pelota directamente hacia arriba mientras continúa moviéndose. Después de que la pelota se dispara, caerá delante, sobre o detrás del carro. Cae sobre el carro. Esta toma de imagen congelada muestra que la pelota permanece en todo momento directamente arriba del carro. ¿Cuál será la forma de la trayectoria de la pelota en el aire? La pelota vuela trazando una parábola.
La combinación de velocidad horizontal constante y aceleración vertical constante produce una trayectoria parabólica. En este caso, dos marcos de referencia pueden describir trayectorias diferentes, ya que una persona que va en el carrito observa que la pelota sube y baja en línea recta, pero una persona que observa el carrito desde fuera observa que la pelota hace la parábola, como se mostró en el video. Ambas personas están correctas en sus observaciones. Son diferentes porque son dos marcos de referencia diferentes. El concepto de desplazamiento. El desplazamiento es cuando un objeto cambia de posición, independiente de la trayectoria que haga. Nos interesa ver su posición inicial, que en este caso para el caballero es esa, y su posición final. El desplazamiento es la recta que se traza desde la posición inicial a la posición final, y para indicar que hubo un cambio, esta recta es un vector, es decir, es un segmento dirigido. Así que el desplazamiento es un vector que va desde la posición inicial a la posición final de un móvil, independiente de la trayectoria, que en este caso es esa curva azul. Pueden notar que la distancia recorrida es distinta del desplazamiento. El desplazamiento matemáticamente corresponde a la resta entre la posición final y la posición inicial. Y como es un vector, estas posiciones llevan el símbolo de vector arriba, y cuando tengo restas de dos magnitudes físicas, lo que hacemos es agregar el símbolo delta, que es ese triángulo que está ahí. Sin embargo, la distancia recorrida es una magnitud escalar, como habíamos dicho hace 2 diapositivas atrás. Por lo tanto, cuando yo solo quiero tomar la magnitud o el módulo del vector, lo que voy a hacer es colocar estas barritas como valor absoluto para indicar que solo estoy viendo el módulo del desplazamiento. Vamos a ver un ejemplo ahora para ver cómo podemos trabajar con símbolos algebraicos los vectores. La posición puede ser trabajada como una magnitud vectorial cuando usamos un sistema de referencia como un eje coordenado o recta numérica, como es el caso del ejemplo del erizo. Cuando usamos el eje X, la notación vectorial que utilizaremos para acompañar la posición es el símbolo y-tongo. En este caso, la posición actual del erizo es 0 y-tongo. Si yo lo muevo hasta 2 metros, su nueva posición es 2 metros y-tongo. Y su desplazamiento coincide con su nueva posición, porque ha pasado del 0 al 2. Es decir, yo puedo dibujar una flecha desde la posición inicial hasta la posición final, y esa flecha tiene un tamaño de 2 metros que apunta hacia la derecha, y por eso lleva el acompañamiento de y-tongo. Ahora, si el erizo se mueve a la posición menos 3 metros, su posición actual es menos 3 metros y-tongo, pero su desplazamiento fue de menos 5 metros y-tongo. ¿Cómo es posible esto? Lo veremos con el desarrollo matemático a continuación. En la parte de arriba he escrito la posición inicial de la primera parte de este pequeño video, donde el erizo estaba en 0 metros y luego pasa a 2 metros, es decir, el desplazamiento es una flecha que va desde el 0 al 2. A este desplazamiento le llamaremos desplazamiento 1. Luego el erizo va de la posición 2 a la posición menos 3, es decir, en la posición 2 es su nueva posición inicial y la posición menos 3 es su nueva posición final. Si usamos la definición de desplazamiento y restamos la posición final menos la posición inicial, respetando la regla de los signos, tenemos menos 3 metros
y tongo, el menos de la fórmula de desplazamiento y luego el valor de la posición inicial, que en este caso es 2 metros y tongo. Esto nos da un total de menos 5 metros y tongo, que es exactamente lo que estoy midiendo aquí sobre el video. Entre el 2 metros y el menos 3 metros tengo 5 unidades, por eso es 5 metros. Ahora, el signo menos en este caso, para el desplazamiento 2, es menos 5 metros y tongo. El y-tongo significa que el movimiento del erizo es horizontal porque y-tongo está asociado al eje X, que significa posiciones horizontales. Y el signo menos significa que se movió a la izquierda. Entonces, si yo digo, por ejemplo, que el desplazamiento de un objeto es 14 metros y tongo, estoy diciendo que es un objeto que se movió 14 metros a la derecha. Y si digo que el desplazamiento de un objeto es menos 7 metros y tongo, es un objeto que se ha movido 7 metros hacia la izquierda. ¿Podría nuestro amigo erizo tener distancia recorrida pero no tener desplazamiento? Esto es algo que hacemos comúnmente cuando salimos y luego volvemos al mismo lugar. Es decir, si el erizo se devuelve al menos 3 a buscar un trocito de manzana y luego regresa a su camita en el 0, su distancia recorrida en total ha sido de 6 metros, 3 hacia atrás y 3 hacia adelante. En total ha caminado 6 metros, pero su desplazamiento es 0, ya que su posición inicial coincide con su posición final. Conclusiones de esta primera parte. El movimiento es relativo, porque depende del marco de referencia, es decir, de la posición del observador. Trayectoria y desplazamiento son magnitudes diferentes. La trayectoria está asociada a la distancia recorrida y el desplazamiento es el cambio de posición. Además, una es escalar, la distancia recorrida es escalar y el desplazamiento es vectorial, es decir, es una flecha. La trayectoria no es recta, la distancia recorrida y el módulo o magnitud del desplazamiento no coinciden, como lo vimos en el ejemplo de la persona que caminaba en forma de ondas. Sin embargo, su desplazamiento es siempre una recta, porque se puede simbolizar o modelar con una flecha o vector. Nos vemos la próxima semana. Recuerden que si tienen dudas pueden dejar sus comentarios en la publicación de Classroom de esta actividad. Recuerden que las preguntas abiertas de Edpuzzle debo corregirlas a mano para que tengan luego su puntaje completo de la actividad con algún comentario si es pertinente. Espero que hayan disfrutado del movimiento del erizo y nos vemos en una próxima oportunidad. Les mando un abrazo digital, cuídense mucho y no salgan de sus casas.